Muy buenas noches. El próximo viernes 14 de febrero, la ley establece que vence el término para que todas las empresas de Colombia consignen en los diferentes fondos de ahorros y cesantías la cesantía que han ahorrado durante todo el año sus trabajadores. Nuestro invitado es el doctor Ricardo Arias, quien es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Por tradición, doctor Arias, ¿cuánta plática recibe usted ahora antes del viernes o el viernes? Y hemos obtenido el primer lugar en recaudo de cesantías. Precisamente llamé y, digamos, le voy a redondear 1.5 billones de pesos. Sí. Es lo que nosotros recibimos el 14 de febrero. Ese es el recurso que el empresario, el empleador, consigna de la cesantía del trabajador colombiano. Es decir, el sector público. Sí, señor. Las empresas del sector público. Así es. Las empresas del sector público, ninguna ahorra o traslada al sector privado. No, digamos que la ley dispone de que algunos de carácter obligatorio, otros es de carácter voluntario, y digamos que entre unos y otros nosotros creemos tener la mayoría del funcionario público colombiano. Ahora, ¿cómo se divide, digamos, los trabajadores públicos y privados en Colombia, cómo se dividen con respecto a los fondos? ¿Cuántos afiliados en total hay en Colombia hoy en fondos privados y en fondos públicos? Redondeamos la cifra, unos 6 millones de colombianos. ¿Cuánto? Unos 6 millones. 6 millones. ¿Cuántos en el sector privado? Bueno, digamos que nosotros tenemos un 20%, un 22% de ese mercado, o sea, nosotros tenemos casi 1.300.000. De ese 1.300.000 se subdivide entre públicos y privados. Sí. ¿Qué ha sido lo bonito de esto, Yamid? Cuando el presidente Llera Restrepo visionó esta entidad para Colombia, él, digamos, su primer pensamiento, su primera acción dirigida era que le sirviera únicamente a los funcionarios públicos de Colombia. Hoy, en todas sus evoluciones, el Fondo Nacional del Ahorro no solamente le sirve al sector público, sino también al sector privado. Y hoy son, digamos, un porcentaje muy importante de ciudadanos del sector privado que forman parte de la entidad y que ha dejado entonces de ser una especie, entre comillas, de monopolio del sector público. ¿Usted se siente competidor de los fondos privados o no? Para nada, ¿no? Incluso con total respeto por ellos, aprecio, pero creo que lo público está bien que se haga en iguales condiciones a lo privado. A mí me parece que se puede demostrar de que tan eficientes son ellos como tan eficientes somos nosotros. Y por eso recuerde que el Fondo del Ahorro se constituye, sea por cesantía, pero también sea por ahorro voluntario contractual. O sea, nosotros hemos revivido la figura del ahorro, por lo tanto hoy tenemos el ahorro en dos direcciones, sea por la cesantía o por el ahorro voluntario. Somos un elemento y una herramienta de servicio a la nación. Bueno, ¿y cuánto tiene por ahorro voluntario? Y ya estamos superando los 600.000 por ahorro voluntario. Que es una manera... Es impresionante, Yamid. ¿Por qué? Porque hoy cualquier colombiano encuentra una entidad del Estado útil, de servicio, que le sirve para el propósito sublime de la vivienda propia y de la educación familiar. Ahora, es muy difícil que usted se quite el uniforme del Fondo Nacional del Ahorro, pero como colombiano y como trabajador, ¿qué ventajas tiene ahorrar en los fondos privados de cesantías? ¿En los fondos privados? ¿Ventajas? No, diría que tal vez un manejo correcto, pero si es en el fondo público... Perdón, ¿pero en el fondo privado rinde? No, señor, no tiene rendimiento. ¿Y en el fondo público? Digamos, se reconoce siempre la inflación, el IPC, o sea, por lo tanto nunca disminuye. Pero en el privado es oferta y demanda, es decir, es a riesgo. A riesgo, el que la tenga en el privado es a riesgo. Pueden subir como fue el año pasado, para tener una idea, ¿qué pasó? Bueno, el año pasado tuvimos, digamos, todos los fondos del país, recordará el banco, bajón. Claro, en la banca americana, la banca federal tomó algunas decisiones que afectaron los fondos en todo el continente, y por supuesto los fondos privados sintieron mucho el bajonazo, nosotros lo sentimos mucho menos. Claro, porque cuando el fondo privado rinde un poco más. Por eso, a riesgo, ¿no? A riesgo, según Sí. En cambio usted sí es IPC. Exactamente. Es decir, la ventaja del fondo privado, ahorrar en el fondo privado, es que si las cosas van bien, puede rendir bien, pero es a riesgo, si van mal. Aquí no hay riesgo, más fuera del IPC tenemos la transformación. La ley consagra, no es algo dispuesto, es por ley que se dispone que quien traslade la cesantía tiene todos los servicios de la entidad para la vivienda propia y para la educación familiar. Ahora,
como esto es para todos los trabajadores que hay en Colombia, que se vence la obligación de las empresas de entregar lo que han ahorrado, ¿cómo diría usted a los trabajadores privados que van a decidir ahora si se van para allá o se van para allá? ¿Cómo diría usted? Mire, vengan para acá y no para allá. Pues yo lo digo de esta manera, Yamil. Yo digo que las cosas no se piden, sino que se merecen. Y yo creo que hoy el Fondo Nacional del Ahorro funge como una entidad pública eficiente, como una entidad pública confiable, como una entidad pública que ha recibido los mejores comentarios, no solamente, digamos, de organismos, sino también de los propios sectores del control del Estado público. Hoy el Fondo Nacional del Ahorro es el motor de una locomotora de la vivienda y de la educación que está beneficiando millones de ciudadanos por toda la nación. Por lo tanto, yo creo que merecemos hoy ser el destino de esa cesantía colombiana. Ahora, si yo fuera representante de los fondos privados, le diría a usted, mire, primero yo tengo un gran respaldo para su dinero, fondo privado. El privado. Segundo, como la situación está bien, el dólar está subiendo, todo está bien, eso le va a rendir. Entonces yo mejor me quedo ahí, no corro riesgos. No, conmigo sí corre riesgos, realmente sí. ¿Y yo le puedo contestar como público? Claro. Porque yo le diría, con todo el respeto por el privado, yo le diría, pues si es por respaldos, a mí me respalda el Estado colombiano, que tiene significación de eternidad en él. Sí. Y segundo,